Sensores y transductores eléctricos. ¿Qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo capaz de detectar diferentes tipos de materiales con el objetivo de mandar una señal y permitir que continúe el proceso, o bien detectar un cambio. Dependiendo del caso que este sea, es un dispositivo que a partir de la energía del medio proporciona una señal de salida que es función de la magnitud que se pretende medir. ¿Qué es un transductor? Un transductor es el dispositivo que transforma una magnitud física. Esta puede ser mecánica, térmica, magnética, eléctrica u óptica. Convertirla en otra magnitud, normalmente eléctrica. Por lo tanto, podemos decir que un sensor es un transductor que se utiliza para medir una variable física de interés. Algunos de los sensores y transductores utilizados con más frecuencia son los calibradores de tensión. Más que nada, estos se utilizan para medir fuerza y la presión. También están los termopares, que son para medir temperaturas, y los velocímetros, como su nombre lo indica, es para medir velocidad. Cualquier sensor o transductor necesita estar calibrado para ser útil como dispositivos de medida. La calibración es el procedimiento mediante el cual se establece la relación entre la variable medida y la señal de salida convertida. Los transductores y sensores pueden clasificarse en dos tipos básicos, ya depende de la forma de la señal convertida. Los dos tipos pueden ser transductores analógicos o transductores digitales. Los transductores analógicos proporcionan una señal analógica continua, por ejemplo, voltaje o corriente eléctrica. Esta señal puede ser tomada como el valor de la variable física que se mide. Los transductores digitales producen una señal de salida digital en forma de un conjunto de bits de estado paralelo o formando una serie de posiciones que pueden ser contadas. En una u otra forma, las señales digitales presentan el valor de variable medida. Los transductores digitales suelen ofrecer la ventaja de ser más compatibles con las computadoras digitales que los sensores analógicos en la automatización y en el control de procesos. Terminologías de funcionamiento. Los siguientes términos se emplean para definir el funcionamiento de un sensor. Es decir, estos siguientes términos son los que nos indican el buen funcionamiento de los sensores. Por ejemplo, la exactitud, que más que nada es la cualidad o grado de instrumentos de medida de dar la lectura próxima al verdadero valor de la magnitud de medida. Precisión. La precisión de la medición debe ser tan alta como fuese posible. La precisión significa que existe o no una pequeña variación aleatoria en la medición de la variable. La dispersión en los valores de una serie dispersión en los valores de una serie de mediciones será mínima. Rango de funcionamiento. El sensor debe tener un amplio rango de función y preciso en todo el rango. Velocidad de respuesta. El transductor debe ser capaz de responder a los cambios de variable detectada en un tiempo mínimo. Lo ideal sería la respuesta instantánea. Calibración. El sensor debe ser fácil de calibrar en tiempo y los procedimientos necesarios para llevar a cabo el proceso de calibración debe ser mínimo. Fiabilidad. El sensor debe tener una alta fiabilidad, no debe estar sujeta a fallos frecuentes durante el funcionamiento. Distancia operativa. Es la distancia característica más importante de un sensor. Depende básicamente del diámetro del sensor, bobina o condensador. Una influencia adicional tiene las dimensiones y la composición del material, como también la temperatura ambiente. Como sensores magnéticos deben tener en cuenta además la alineación y la fuerza del campo magnético. Histeresis. La histeresis es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el índice o la pluma del instrumento o la señal de la salida en el mismo valor, cualquiera de los campos de medida. Cuando la variable recorre toda la escala en los sentidos, ascende y desciende, se expresa el porcentaje del margen de la medida. Clasificación de sensores según la energía. Los sensores pueden ser activos, es decir, emiten energía a partir de la transformación realizada. Dentro de este tipo de sensores podemos citar los termocuplas, cristales piezoeléctricos, etc. También están los pasivos. Estos reciben energía para realizar transformación. En este grupo están los termicistas. Su resistencia varía en función a su temperatura. Micrófonos de condensador, los fotodiodos, etc.
Clasificación de los sensores según el tipo de funcionamiento. Dentro de esta categoría, los sensores se pueden clasificar en sensores primitivos, sensores resistivos, sensores reactancia variables y electromagnética, sensores generadores, sensores digitales. Sensores de desplazamiento, posición y proximidad. Estos son los sensores de posición electromecánicos, sensores de desplazamiento por medio de potenciómetros, sensores de proximidad magnéticos, sensores de proximidad inductivos, sensores de proximidad capacitivos, sensores de proximidad ópticos, sensores fotoeléctricos de barrera, etc. Sensores de velocidad y movimientos. Estos son los sensores tacométricos y tacogeneradores. Sensores de fuerza y presión. Los sensores de fuerza trabajan básicamente midiendo la diferencia de potencial que se produce en la deformación causada por la fuerza a medir en elementos llamados galgas extensiométricas o strain gauge, estos que trabajan bajo el principio del efecto piezoresitivo. Tipo de sensor de presión. Elementos primarios de medida directa miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocidas. Por ejemplo, el tubo de Bourdon, tubo espiral, tipo diafragma, capacitivo, piezoeléctrico, sensor resistivo, galgas extensiométricas, entre otras. Sistemas neumáticos. Los sistemas neumáticos son sistemas que utilizan el aire u otro gas como medio para la transmisión de señales y o potencia. Dentro del campo de la neumática, la tecnología se ocupa sobre todo de la aplicación del aire comprimido en la automatización industrial, como ensamblado, empaquetado, etc. Los sistemas neumáticos se usan mucho en la automatización de máquinas y en el campo de controladores automáticos. Los circuitos neumáticos se convierten la energía del aire comprimido en energía mecánica. Tienen un amplio campo de aplicación, como martillos y herramientas neumáticas, dedos de robot, etc., por la velocidad de reacción de los actuadores y por no necesitar un circuito retorno de aire. En los sistemas neumáticos, el movimiento del émbolo de los cilindros de los actuadores es más rápido que en los mecanismos hidráulicos. Por ejemplo, el taladro, el martillo neumático responden muy bien a las exigencias requeridas. Un circuito neumático utiliza aire sometido a presión como medio para transmitir fuerza. Este aire se obtiene directamente de la atmósfera, se comprime y se prepara para ser utilizado en los circuitos. El compresor absorbe aire de la atmósfera y aumenta la presión, reduciendo el volumen en el que se encuentra. El compresor detiene su acción cuando alcanza la presión deseada. El depósito acumula el aire en alta presión que produce el compresor y lo enfría. Este depósito posee varios elementos que controlan las condiciones de aire. El filtro o unidad de almacenamiento acondiciona el aire antes de introducirlo en el circuito. Al pulsar la válvula, permitimos que el aire comprimido empuje el cilindro. En la posición de reposo, la válvula está sin accionar y el aire sale del sistema. En la posición de trabajo, la válvula está accionada y el aire entra al sistema. El cilindro de simple efecto tiene una única conexión al aire. Cuando el aire entra en la cámara del cilindro, empuja y desplaza el émbolo. El retorno es inmediato gracias al resorte que tiene en su interior. Este cilindro solo puede desarrollar esfuerzos en el movimiento de avance. El cilindro de doble efecto tiene dos conexiones de aire, que hace que el émbolo pueda ser empujado por el aire en dos sentidos. Si durante el envase del cilindro dejamos de introducir aire, el cilindro se detiene. Para provocar su retorno debemos inyectar aire en sentido contrario. Los actuadores neumáticos, dispositivos que convierten la energía neumática en energía mecánica, pueden ser de dos tipos: cilindro neumático para movimientos lineales y motor neumático para movimiento rotatorio continuo. Válvulas neumáticas. Los mandos neumáticos están constituidos por elementos de señalización, elementos de mando y aporte de trabajo. Los elementos de señalización y de mando
modulan las fases de trabajo de los elementos de trabajo y se denominan válvulas. Los sistemas neumáticos e hidráulicos están constituidos por elementos de información, órganos de mando y elementos de trabajo. Para el tratamiento de la información de mando es preciso emplear aparatos que controlen y dirijan el fluido de forma preestablecida, lo que obliga a disponer una serie de elementos que efectúen funciones deseadas relativas al control y dirección del flujo del aire comprimido. En los principios de la automatización, los elementos rediseñados se mandan manual o mecánicamente. Cuando por necesidades de trabajo se precisa efectuar el mando a distancia, se utilizan elementos de comando por símbolo neumático. Actualmente, además de los mandos manuales para la actualización de estos elementos, se emplean para el comando procedimientos servoneumáticos, electroneumáticos y automáticos que actúan en su totalidad el tratamiento de la información y de la amplificación de señales. La gran evolución neumática y la hidráulica han hecho a su vez evolucionar procesos para el tratamiento y amplificación de señales. Por lo tanto, hoy en día se dispone de una gran y extensa de válvulas y distribuidores que nos permiten elegir el sistema que mejor se adapte a nuestras necesidades. Funcionamiento y programación básica del PLC. El software de un PLC se compone principalmente de un sistema operativo en torno a programación que pueda soportar uno o más lenguajes de programación. Además existen una serie de componentes adicionales para el software. Estos dispositivos, como pueden ser aquellos programados y utilizados para diagnosticar y encontrar fallas, los que permiten la visualización de los resultados, la comunicación entre diversos dispositivos, y muy a menudo este tipo de programaciones forman parte del sistema operativo. ¿Qué es un PLC? También es llamado controlador lógico programable. Es básicamente una computadora que se encarga de programar los datos de una máquina industrial o de un tipo de máquinas. Estos datos pueden provenir de diversas fuentes o entradas. Algunos tipos de entradas pueden ser sensores, botones, temporizadores y cualquier otra señal que ingrese a la PCL. Después de recibir las entradas, el controlador lógico corre el programa precargado y envía las señales de salida correspondientes, a la cual hace actuar válvulas, pistones, lámparas o hasta motores eléctricos. ¿Para qué sirve un PLC? Ayuda a reducir drásticamente el uso de relevadores de control industrial. Nos permite automatizar procesos industriales. El programa que se instala se encarga en el controlador sustituye la mayoría de los relevadores. Un PLC puede controlar cualquier sistema o máquina industrial. Solo requiere tener un programa que le indique qué tiene que hacer. Por ejemplo, se puede crear un programa de escaleras que se encarga en la memoria del PLC. ¿Cuáles son las partes de un PLC? Fuente de alimentación. Es la que proporciona la energía eléctrica adecuada para el CPU a la tarjeta del PLC. CPU, unidad de procesamiento central. Se encarga de interpretar las entradas a través de las instrucciones que tiene programado el controlador. Como resultado, manipula las salidas del PLC. Módulos de entrada y salida. Es muy importante, ya que a través de ellos es posible tener una conexión física del CPU y del sistema que se va a controlar. En los módulos de entrada se pueden conectar desde botones, sensores, mecanismos, switches. A través de estos módulos de entrada se le manda la retroalimentación al PLC para que pueda procesar los datos. Los módulos de salida del PLC reciben las señales provenientes del exterior, procesa los datos en base y envía una respuesta a los elementos o equipos para realizar funciones en el proceso, como puede ser accionar botones de relevadores, ya sea para motores, mecanismos, válvulas
proporcionales o también cerrar o abrir válvulas on-off. Sistema operativo. Se trata de un programa o conjunto de ellos que para un determinado sistema informático gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación. En el caso de los PLC, las principales funciones del sistema operativo OS son: inicialización de los PLC, escaneo de las entradas digitales y actualizaciones de tablas, escaneo de las entradas y salidas analógicas, ejecución del programa del usuario, mantenimiento de los temporizadores, controladores, etc. Actualización de las salidas de control por medio de las tablas, mantenimiento de los programas en caso de que se enciendan, autodiagnóstico del sistema, comunicación en el entorno de red, gestión de las tareas cuando los PLC se controlan por multitareas del OS en tiempo real.